están, amigos? Qué gusto acompañarlos en esta emisión de Telediario para repasar juntos los hechos más destacados de Ecuador y el mundo. Revisamos los titulares. Lo económico, lo social y la lucha contra la corrupción son tres aspectos que trató el presidente de la República, Lenín Moreno, en su informe a la Nación. En medio de protocolos de seguridad, distanciamiento social y uso de mascarillas, se llevó a cabo la ceremonia militar por los 198 años de la Batalla de Pichincha. El presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, llamó al Ejecutivo a coordinar con el resto de funciones del Estado los futuros proyectos de ley, sobre todo en materia de corrupción. Quito es la ciudad con mayor número de contagios diarios de COVID-19. Registra más de 3.000 casos positivos. En lo internacional, países europeos reajustan las medidas para enfrentar la pandemia del coronavirus, mientras reactivan las actividades económicas. Y el primer mandatario, Lenín Moreno, rindió su informe a la Nación en la Asamblea Nacional. Manifestó que los ejes de su último año de mandato serán salud, dolarización, empleo y alimentación. Indicó que se buscará el mecanismo para que aporten a la emergencia los que ganen más de $5.000 y las empresas que no fueron afectadas durante la pandemia. Condolencias a los familiares de los fallecidos por COVID-19. También lo hago expresando el dolor nacional por quienes se han contagiado o han muerto durante esta emergencia. Por sus familiares y amigos, les hago llegar el cariño profundo y las sinceras condolencias de todos. Leyes para recuperar recursos. Para que los bienes de los corruptos pasen a las manos de los ecuatorianos. Incentivos para que quienes conozcan de bienes o dinero guardado o depositado fruto de la corrupción se beneficien por hacerlo. Y una nueva ley que permite crear jueces penales anticorrupción. Señoras y señores asambleístas, el país continúa esperando la aprobación de esas leyes. Asimismo, estoy proponiendo dos modificaciones legales para que las sanciones penales sean mucho más drásticas en casos de corrupción durante alguna emergencia y para blindar la compra pública también en casos de emergencia. Llamado a fuerzas políticas. Muchos de ustedes han apoyado de forma decidida las leyes y las iniciativas urgentes, pero también hay sectores políticos a los que debo pedirles que permitan que mi gabinete haga su trabajo. Señores legisladores, pero por favor, tengamos algo de prudencia también. Busquemos juntos los equilibrios democráticos, pero no le demos al país un espectáculo de pirotecnia política. Prioridades del último año de mandato. Ante la situación que vivimos, las prioridades del país son preservar la salud de todos. Segundo, asegurar la supervivencia de quienes no tienen ni siquiera alimentación. Tercero, reactivar la economía para proteger el empleo. Cuarto, cuidar a toda costa la dolarización. Entrega de kits alimenticios. Para eso nació la campaña Dar una mano sin dar la mano, que logró sumar esfuerzos públicos y privados. Con profundo orgullo debo comentar que hemos entregado más de 1 millón de kits alimenticios y con el plan Canasta Solidaria más de 750.000 familias han recibido alimentos y en las próximas 4 semanas llegaremos a por lo menos 8 millones de ecuatorianos con una ayuda alimenticia. Contribuciones para emergencia. Aceptaré la sugerencia que se discutió en el trámite de la ley respecto de la facultad que me da la Constitución, que en casos de excepción, para quien gana más de $5.000 al mes, adelante un porcentaje de sus impuestos. Lo mismo le pediremos a las grandes empresas que no se han visto afectados sus ingresos durante la pandemia. Lo recaudado por este adelanto se destinará, óiganme bien, se destinará exclusivamente para proyectos de protección social a los más desvalidos y para el programa de créditos Reactívate Ecuador. Sistema unificado de compras públicas para salud. Haremos una compra unificada que empezará en Guayaquil y que dotará de medicamentos e insumos a todo
el Ecuador. Así sabremos con precisión qué se compró, en qué cantidades, en qué precio. Eliminaremos las mafias que han trabajado durante años en los hospitales y además ahorraremos más de 400 millones de dólares. Reconocimiento a las autoridades. Visitaron uno por uno más de 30 hospitales para constatar personalmente la celeridad y la cuidadosa atención a los pacientes para asegurarse de que todos los servidores de la salud tuvieran las mejores y mayores protecciones de bioseguridad y para resolver los difíciles momentos como nunca se los ha vivido en la patria, que se vivían en ese momento de zozobra. Gracias, doctor. Gracias, amigas y amigos ministros, por haber puesto su vida en riesgo cuando más y más quería hacerlo, cuando nadie más podía hacerlo. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y el presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, también dijo durante su mensaje en el Informe a la Nación que la legislatura es una institución democrática. Manifestó que se han aprobado 17 leyes importantes para el país. Muy buenos días. El titular de la función legislativa reiteró que en la Asamblea se ha fomentado el diálogo y los consensos para aprobar las leyes. Indicó que es un espacio democrático y que eso se ha demostrado. Esta legislatura estuvo a la altura para responder a los eventos políticos y sociales complicados, como los que enfrentamos en octubre del 2019. Ante el pueblo ecuatoriano, sentimos la satisfacción del deber cumplido. Prefiero ser un presidente cauto y no un presidente golpista. Litardo mencionó que se ha construido una agenda que ha aprobado leyes por consenso por la salud, el empleo y los emprendimientos. Se refirió a la ley de apoyo humanitario. Procesada y reformada en este pleno. Excluimos radicalmente las contribuciones a empleados y trabajadores. Esta iniciativa protege a los más vulnerables frente a las difíciles condiciones generadas por la pandemia. El presidente de la Asamblea dijo que todas las entidades deben sumar esfuerzos para combatir la corrupción. Estos sean procesados de manera conjunta con las demás funciones del Estado para garantizar la entrega de estas herramientas fundamentales que el país necesita de manera urgente. Hizo un llamado a los legisladores a sumar por el país. Una democracia para funcionar a plenitud también necesita de una oposición seria y responsable, con ideas y propuestas. Debemos construir una agenda por el país, con plazos claros y con resultados medibles, que se adapten a la nueva realidad nacional. Expresó su gratitud a los médicos que durante la emergencia sanitaria han dado su mejor esfuerzo para salvar vidas. Verónica Rivadeneira, Ecuador TV. Y ya en la parte logística, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad marcaron el ambiente en la ceremonia del Informe a la Nación que el presidente de la República, Lenín Moreno, cumplió en la Asamblea Nacional. El número de invitados presenciales se redujo al máximo. La emergencia sanitaria que afronta el Ecuador también modificó a la sesión solemne de este 24 de mayo en la Asamblea Nacional. No en la estructura, pero sí en las prioridades. En este año el operativo de cierre de calles fue mínimo. Solo aquellas que son aledañas a la Asamblea tuvieron una custodia policial, con un menor número de efectivos. Las medidas que garanticen la seguridad del evento fueron importantes, pero no comparadas con los protocolos de bioseguridad. Con el número de invitados presenciales reducidos a la mínima expresión, permitió que a cada uno de ellos se les tome la temperatura. Este stand con un cuerpo de médicos se convirtió en parada obligatoria para los asistentes. Todos, absolutamente todos, contaron con mascarilla. Los granaderos de Tarqui, los miembros de la escolta legislativa, los músicos, los camarógrafos y obviamente las autoridades, muchas de las cuales demostraron que esta prenda es parte ya de sus atuendos dentro de esta nueva normalidad. El distanciamiento social fue otro parámetro cumplido. Los invitados comenzaron a llegar una hora antes del evento y tras recorrer la alfombra roja fueron asignados en espacios predeterminados. Eso se evidenció en la propia ceremonia, donde cada una de las sillas tenía 2 metros de separación. Es que solo cumplidas estas disposiciones se dio arranque a esta ceremonia en tiempos de pandemia. Alex Llanos, Ecuador TV. Y el secretario general de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, insistió en que el presidente de la República no ha transferido funciones que son indelegables y que a partir del decreto 1066 lo que se hace es una estructuración administrativa de la presidencia. Esto fue lo que dijo.
Son noticias falsas, tergiversaciones. El presidente de la República ha demostrado cuál es su capacidad, su entrega al país, su compromiso, y quienes trabajamos con él seguimos la senda que él nos plantea. Es simplemente darles las funciones a las distintas instituciones que están dentro de la presidencia, no es más que eso. Hoy lo fundamental es que estamos en Asamblea Nacional, el presidente ha demostrado que podemos volver a la normalidad y hoy el compromiso de los ecuatorianos tiene que ser poco a poco, con el valor que nos caracteriza, comenzar a salir y volver a darle vida al Ecuador. Además, se dijo durante esta jornada la aplicación de una prueba PCR para los ciudadanos que quieran ingresar al Ecuador deberá ser analizada caso por caso dependiendo de la capacidad del país de origen del que viaje el pasajero, aspecto que será determinado por el COE nacional. En algunos países es viable, en otros no. El gobierno nacional, el COE nacional, las autoridades de salud, la Cancillería implementarán medidas que evidentemente sean adaptadas a cada circunstancia. Aquellos países en los que esta prueba se pueda conducir, se conducirá. Si no, veremos alternativas siempre técnicas, siempre sanitarias, con el propósito de tomar las mejores medidas que protejan a la sociedad ecuatoriana. Desde el mes de marzo, la emergencia sanitaria golpea especialmente a los sectores vulnerables. Repasemos algunas de las acciones y decisiones dispuestas por el gobierno del presidente Lenín Moreno. En marzo de 2020, el mundo entró en un punto crítico al declararse la pandemia por COVID-19. La enfermedad llegó a Ecuador en febrero con el primer caso. A la fecha, existen más de 3.000 personas recuperadas, quienes fueron atendidas en varias casas de salud. Por ejemplo, pacientes del Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil contaron sus historias. Yo estoy muy agradecida aquí, todo el personal del equipo de salud nos ha tratado muy bien. Adultos mayores, uno de los grupos más vulnerables, también vencieron la enfermedad. Nosotros tuvimos COVID, dimos positivo, pero bendito sea el Señor que nos rescató. Gracias a los médicos. La pandemia también provocó una crisis económica y social, pues al declararse la cuarentena, miles de personas que vivían del día a día dejaron de tener ingresos. El gobierno reaccionó rápidamente y atendió a distintos sectores. En Guayaquil, la brigada Guayas Vive llegó con kits alimenticios a barrios como la Nueva Prosperina. Un millón de gracias por la ayuda que ha llegado. Gracias por haberme hecho también la prueba para ver si es que doy positivo a esta enfermedad que anda. Por decisión del presidente Lenín Moreno, los beneficiarios del bono de protección familiar recibieron $120 en total para solventar sus necesidades. Estoy contenta por haberme dado el bono del gobierno, porque de verdad lo necesito. A pesar del aislamiento, las misiones tampoco pararon. Las brigadistas de Las Manuelas acudieron a levantar información y atender los requerimientos de los ciudadanos. Se levanta el registro social, puntaje con el cual, después de ser reflejado, la persona puede acceder a diferentes tipos de beneficios del Estado. Necesitábamos comida y el colchón anticaras. Y gracias a Dios ya el niño ya recibió eso. Damos gracias al gobierno por todo lo que le están dando. También se llegó al campo con ayudas técnicas y para comercializar los productos. En el cantón El Pan, provincia de La Suay, Wilson Parra fue beneficiado. Quiero hacer un agradecimiento al Ministerio de Agricultura y Ganadería, especialmente a sus técnicos. Con la consigna de construir un gobierno para todos, se gestionaron acciones para evitar la paralización de la producción. El ministro de Agricultura, Javier Lazo, visitó varios sectores. Anita Chipuxi, presidenta de la Asociación Pequeños Productores Fe por la Leche, agradeció el apoyo. Hemos sido beneficiados con 17 kits para 17 hectáreas de pastos certificados para que nos suba la producción diaria de leche, para que suba la calidad, que es lo más importante. Los ecuatorianos no se detienen. Pese a las dificultades que representa la crisis, se esfuerzan por sacar el país adelante, mediante el cumplimiento de las nuevas normas de convivencia. Sofía Montoya, Ecuador TV. Y a esta hora vamos a saludar con Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Artesanos, que nos acompaña a través de la vía telefónica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Es importante saber cuál es el mensaje que tienen ustedes desde la Asociación de Artesanos, después de conocer también este informe a la Nación del presidente de la República, Lenín Moreno. Muy buenas tardes, oyentes. Les saluda el licenciado Luis Sánchez, presidente nacional de los artesanos de la Confederación de Artesanos del Ecuador. El día de hoy, escuchando el pronunciamiento, la participación del señor presidente y del señor vicepresidente,
Verdaderamente estamos nosotros sorprendidos de que hemos escuchado que la clase artesanal va a respaldar un paro que están organizando los grupos sociales. Yo debo de manifestar que como presidente nacional, en ningún momento el sector artesanal del país se ha pronunciado en respaldar alguna movilización o rechazo a las medidas que el señor presidente han tomado. El sector artesanal del país ha venido trabajando mancomunadamente en estos años con el gobierno, con la ministra María Paula y el doctor Felipe Abril, y con el señor presidente, que hemos tenido crédito, y estamos en conversación permanente, en reunión, para las mejoras y poder levantar la productividad del sector artesanal. ¿Cuál va a ser la actitud del sector artesanal precisamente, señor Luis Sánchez? Del sector artesanal. ¿Cuál va a ser la actitud que tenga este sector y cuál es el esfuerzo que están realizando para reactivar el país? Bien, hemos estado conversando con el doctor Felipe Abril sobre reactivación económica al sector artesanal, la producción nacional, primero lo nuestro, trabajar con la producción del sector artesanal como textil y calzado y poder levantar la productividad. Los créditos, nuevamente rehabilitar los créditos al sector artesanal como el que nos dio con Ban Ecuador de los $10,000 sin garante a un plazo pues de 4 años por el 11%, al cual muchos artesanos nos beneficiamos. Hoy se está hablando por medio de Banco Pacífico volver a dar una reactivación económica al sector artesanal. Esto también a través de la ley de apoyo humanitario en este momento que fue aprobada en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los beneficios que tendría su sector? Dentro de los beneficios de la ley humanitaria que el señor presidente ha manifestado para el sector artesanal es los créditos para el sector artesanal, poder rehabilitar nuevamente la productividad a través de los diferentes ministerios, trabajo en conjunto con la clase trabajadora artesanal. ¿Rechazan ustedes entonces cualquier medida de paralización que se está proponiendo para los próximos días? Es decir, ustedes no se van a plegar. No, más que todo mi pronunciamiento y mi rechazo es porque ya se tomaron el nombre que el sector artesanal va a salir a las calles a protestar. Como presidente nacional legítimo que soy de la Confederación, no vamos a respaldar esta movilización. Estamos recién reaperturando un sistema para poder reaperturar la clase de nuestro sector artesanal en lo laboral, mucho menos vamos a respaldar una cuestión cuando todos tenemos que poner el hombro para sacar adelante nuestro país a nivel económico. Muchísimas gracias por acompañarnos, el señor Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Artesanos del país. Hacemos una breve pausa y volvemos enseguida con Telediario. La ceremonia en las faldas del Pichincha recordó el valor de los héroes de la batalla de Pichincha al cumplirse 198 años. Desde la cima de la libertad, las Fuerzas Armadas sellaron su compromiso de seguir velando por el orden constitucional y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, destacó la labor de los soldados en las calles ante la emergencia. En el suroccidente de Quito, en las faldas del Pichincha, 3.000 metros de altura bajo un sol radiante y con estrictos controles médicos y de seguridad, inició la ceremonia que recordó un año más a los guerreros de la batalla de 1822. Asistieron 27 invitados que fueron recibidos con honores militares. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, su esposa, el secretario del gabinete, Juan Sebastián Roldán, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los comandantes de las 3 ramas. Se ubicaron en las sillas de honor en la tribuna con el distanciamiento obligatorio. Se depositaron 2 ofrendas florales en memoria de la seguridad y la patria. Ante el atril del templete, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Luis Lara, renovó el compromiso de respaldar a la democracia, al orden constituido y velar por la seguridad de los ecuatorianos. Soldados, esa es nuestra misión, defender la soberanía de la patria y proteger los derechos, libertades y garantías de los ecuatorianos. Vamos a seguir dando ejemplo al mundo de un comportamiento altamente profesional,
El vicepresidente de la República inició su discurso con 1 minuto de silencio. Para todos los policías, agentes de tránsito, personal de salud, civiles, bomberos, ciudadanos, soldados que han perdido su vida durante este doloroso tiempo. Dijo que vivimos un momento inédito y resaltó la ardua tarea de las Fuerzas Armadas en la primera línea de riesgo, en hechos como los de octubre, en la distribución de ayuda humanitaria y en la zona especial de seguridad. Que logró contener el avance del COVID. Han dado su mayor esfuerzo en garantizar el cumplimiento de las medidas dispuestas por las autoridades. Hoy que se conmemora el Día de las Fuerzas Armadas y ese agradecimiento que no quedará en palabras sino en hechos, apuntó. Aseguró que la lucha durante la emergencia no ha sido contra el coronavirus, sino también contra las noticias falsas y contra intereses mezquinos. Se han dedicado a invertir millones de dólares de dudosa procedencia en campañas de desestabilización e incertidumbre. Reconoció que hay denuncias de corrupción, pero que el régimen ha frenado intenciones corruptas. Hoy invito al Poder Judicial, que finalmente cuenta con la independencia, que le demuestre al país que esa lucha que se dio por esa independencia no fue en vano y era necesaria. Sonnenhosner aseguró que el gobierno se ha comprometido a hacer lo correcto por encima de lo popular. Valeria Villarroel, Ecuador TV. Y el 24 de mayo de 1822 recordamos soldados gran colombinos liderados por el mariscal Antonio José de Sucre vencieron en la batalla de Pichincha. Enseguida una reseña histórica. ¡Soldados, no tengan compasión! Las faldas del volcán Pichincha fueron el escenario. Allí en lo que hoy conocemos como la Cima de la Libertad, el ejército comandado por el mariscal Antonio José de Sucre enfrentó y venció a las huestes realistas que tenían el control de Quito. Esta gesta heroica selló la libertad del Ecuador después de años de una lucha que precisamente había nacido en la capital de nuestro país. Comenzó precisamente en el 10 de agosto de 1809, que convirtió a Quito en luz de América. Luego de ello vino, un año después, la represión realista que masacró gran parte de la población rebelde de Quito. Pero llegar a este triunfo también fue una hazaña. Los 2.900 soldados de Sucre se movilizaron de Guayaquil a Quito con un solo objetivo: expulsar a los españoles quienes gobernaban la ciudad. Para ello, la noche del 23 de mayo resolvieron ganar altura, alcanzar las faldas del Pichincha, pero el ejército rival liderado por Melchor de Almerich, que contaba con más integrantes, pudo divisarlos, empezando así un enfrentamiento épico. La batalla dura varias horas, durante las cuales los habitantes de la ciudad de Quito pueden seguir minuto a minuto los acontecimientos, y hacia el mediodía aproximadamente se produce la rendición del ejército español. Una batalla violenta que no siempre estuvo a favor de los patriotas, quienes con varias bajas y falta de municiones nunca dejaron de pelear con coraje, lo cual fue recompensado cuando el batallón inglés Albion sumó su contingente, recargando fuerzas y tomando nuevamente el control de la línea de enfrentamiento, donde perdieron la vida 400 soldados realistas y 1.100 fueron tomados prisioneros. Se enmarca dentro de un proceso grande, más amplio, digamos, que tiene que ver con las independencias de Hispanoamérica. Es decir, es un episodio importante dentro de este proceso que se inició a inicios del siglo XIX con la invasión napoleónica a España, que puso en crisis a la monarquía española. En este día de conmemoración muy particular debido a la crisis sanitaria que vive el país, es la historia una fuente fundamental. Primero para conocerla, pero sobre todo para con ella seguir aprendiendo lecciones de cómo la unidad nos permitirá salir adelante. El Guayaquil independiente era independencia en relación de España e integración nacional. La Biblioteca de la Independencia, que constará de 10 volúmenes en el que resaltará estas epopeyas nacionales provincia por provincia. Este proyecto está siendo desarrollado por la Academia de Historia y ahí se conocerán aún más detalles de esta gesta que hoy conmemoramos, pues solo después de la batalla de Pichincha, Quito pudo anexarse a la Gran Colombia presidida por Simón Bolívar, quien ingresó triunfante a nuestro territorio un 16 de junio de 1822.
de 3.000 contagios de COVID-19 registra la ciudad de Quito. El irrespeto a las medidas de restricción ha convertido a la capital en la localidad con el mayor número de contagios diarios. El centro de aislamiento temporal ya tuvo que recibir a sus primeros pacientes. El 26 de mayo es una fecha clave para la ciudad de Quito. Según sus autoridades, se determinó que ese día llegará al pico más alto de contagios de COVID-19. Una proyección que se está convirtiendo en realidad, pues actualmente la capital del Ecuador es la localidad que más casos positivos diarios registra. En total ya se superaron los 3.000. En gran medida, por el irrespeto ciudadano. Un ejemplo evidente lo que ocurre en el sector de San Roque, donde 3 agentes de control resultaron heridos luego de ser atacados por comerciantes informales, quienes no aceptan se los retire de las veredas. A que todavía no tengamos exceso de confianza, el virus está acechando. Todo esto además ha desbordado la capacidad hospitalaria en Quito, al punto que el proyecto que en su momento fue considerado como contingencia, comenzó a recibir a los primeros pacientes. Hasta la fecha hemos ingresado a 3 y nosotros en primera fase vamos a recibir 60 pacientes. Por el momento son aquellos con síntomas leves que hayan sido derivados de la red de salud pública, en horario de 10 a 14 horas y cumpliendo un protocolo para su ingreso. Y los pacientes tienen que venir en vehículos asistenciales que son a través de las ambulancias y con eso se hace un pequeño triaje para que pueda el paciente ya ingresar. El próximo martes el Consejo Metropolitano se reúne para definir la fecha en que Quito cambiará de color. El planteamiento sería pasar a amarillo en el semáforo, aunque en las calles para muchos ciudadanos parece como si ni siquiera existiese una emergencia. Alex Llanos, Ecuador TV. Y la empresa privada donó equipos de bioseguridad al Hospital del IES de Los Ceibos en Guayaquil. El presidente del directorio del IES, Jorge Huátet, participó de esta entrega. El presidente del Consejo Directivo del IES, Jorge Huátet, acudió al Hospital General Los Ceibos en Guayaquil para presenciar la entrega de donaciones por parte de la empresa privada a favor de este nosocomio y del Teodoro Maldonado Carbo. Cuidarnos es indispensable cumplir con los protocolos de distanciamiento y seguridad que han establecido nuestras autoridades. Entre las donaciones se abarcan mascarillas, alcohol, tanques de oxígeno, termómetros de infrarrojo y medicamentos. El presidente del directorio del IES aprovechó para dirigirse al personal médico. No permitamos jamás que la mañosería de un pequeño grupo afecte el trabajo que todos ustedes lo han hecho y lo han hecho muy bien. Los pacientes de esta casa de salud agradecieron la gestión y la colaboración de la empresa privada en esta emergencia. Por apoyar con ese granito de arena y por ser humanitario, se le agradece de todo corazón, señores. Las atenciones de los hospitales son muy buenas. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Y les contamos que 85 profesionales de varias áreas de la salud culminaron su formación académica. Su ceremonia de graduación se llevó a cabo de manera virtual. Ahora ellos sumarán su contingente siendo parte de la primera línea contra el COVID-19. La ceremonia fue virtual por primera vez, pero no por ello dejó de ser simbólica. Fueron 85 profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras y nutricionistas, quienes culminaron con su formación académica, correspondiente al periodo 2019-2020. Ustedes van a ser parte de ese equipo de profesionales que somos los que estamos dando todo lo que tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón. Es que si antes graduar a un médico era motivo de orgullo, en tiempos de pandemia es mucho más que un honor. Estamos pasando duros momentos como sociedad y como profesionales en las distintas ramas de la medicina. Estamos seguros que las experiencias vividas en el HCAM les han fortalecido. Para que el desarrollo de su profesión sea maravilloso, sea de servicio, sea humanitario, sea de caridad. Y por eso estos nuevos profesionales ratificaron ante familiares y maestros su compromiso de brindar ayuda a quienes más lo necesitan. Que cada día tocaremos la vida de alguien, pues tenemos la capacidad de iluminar la vida de otro ser humano con una sonrisa. Llevemos con orgullo nuestra profesión como servidores de la salud, siempre actualizándonos para dar las mejores alternativas a nuestros pacientes. Así estos médicos y enfermeras recibieron sus mandires y cofias, como establece la emergencia sanitaria, pero con la confianza de que sus conocimientos ayudarán a salir al país adelante. Alex Llanos, Ecuador TV. Felicitaciones a los nuevos profesionales de la salud. Y en la próxima reunión del COE Nacional se replanteará la decisión de la apertura del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, esto tras el pedido del COE Cantonal de Guayaquil. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, lo confirmó.
Tras la petición y diálogo con representantes de las terminales aeroportuarias, se aprobó la reapertura de aeropuertos a partir del 1 de junio. Pero los vuelos de pasajeros arrancarán el día 1 de junio y se ha establecido un límite en el porcentaje de la cantidad de frecuencias o de vuelos que se pueden reactivar. En un primer momento se podrá reactivar solamente el 30% de las frecuencias o de los vuelos. Sin embargo, pese a la predisposición para esta decisión en Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri mostró reparos ante la apertura de vuelos nacionales y ha solicitado al COE Nacional que se revea esa decisión. Queremos que se abra, sí, se va a abrir, sí, pero solo para vuelos internacionales o de tránsito. Pero los pasajeros provinciales e intercantonales están prohibidos de venir a la ciudad de Guayaquil. La solicitud es a suspender los vuelos nacionales durante todo el mes de junio. Al respecto, la ministra Romo señaló en redes sociales que 2 delegados del municipio asistieron a la presentación y debate de los protocolos y las fechas. Si la decisión es contraria a la expresada en la reunión de trabajo, se analizará el pedido en la próxima cita del COE Nacional y así mantener cerrado el aeropuerto de Guayaquil. Mientras, en el aeropuerto ya se han implementado los protocolos para recibir a los pasajeros. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV. Volvemos con más noticias e historias. Una atención integral recibió la familia Guagua por parte de la Secretaría de Inclusión del municipio de Quito. Este grupo, integrado por 4 personas, vive en el barrio El Placer, en el centro de la capital, en condiciones de extrema pobreza. Sí, la verdad, yo tengo una enfermedad. Sin duda, la crisis sanitaria generada por el COVID-19 también nos ha dejado lecciones con las cuales poder ser más humanos. Compartan lo que tienen, no den lo que les sobra y unirnos porque no existen camisetas aquí. Este grupo de voluntarios encontró semanas atrás a la familia Guagua y desde ahí les brindó alimentos. Sin embargo, ellos necesitaban muchas más cosas debido a sus condiciones de pobreza y también por la salud de sus 4 integrantes. Mi tío tiene la discapacidad del 90% que es las vistas, es ciego total y la mujer tiene enfermedad del VIH-Sida y es activa. Y mi compañera, la que es mi esposa, tiene también 50% de discapacidad. También un kit para que se mantengan calientes, ¿no? Frazadas y les hemos adecuado un poquito la casa. Por eso llegaron hasta el terreno donde tienen su casa, hecha de bloque y mayoritariamente de plástico, para revisar su salud, entregar medicinas y alimentos, no solo para ellos, sino también para sus mascotas, a quienes la familia Guagua nunca ha pensado en abandonar. Le tenemos de pequeño, ya es tan grande, si le botamos también que se vayan a la calle se ve feo, entonces yo le trato de cuidar. Ahora lo que se quiere es reubicarlos, para que exista un final feliz en esta historia. Hasta tanto no se dejará de atenderlos, al igual que otros 3.000 núcleos familiares, a los cuales se ha podido respaldar durante esta época de emergencia. Alex Llanos, Ecuador TV. Mientras la prefectura del Guayas, de la mano de autoridades municipales, realizaron la limpieza de palizada y desasolve en las bases del puente del Cantón Santa Lucía en la provincia del Guayas para evitar su colapso. Con la intervención de la Prefectura del Guayas se realizó la limpieza de una palizada y se desasolvó el sedimento acumulado en 3 de las bases del puente San Pedro Espinal Piñal del Cantón Santa Lucía, que ponían en riesgo la estructura que conecta importantes sectores agrícolas de la zona. Está una retroexcavadora encima de una gabarra haciendo todo el desmontaje de la palizada, que ya está muy solidificado, hay un limo muy fuerte y eso está empujando y está cediendo al puente. Los trabajos se ejecutaron en coordinación con el municipio local. Para ello se utilizó una barcaza, una grúa de 30 toneladas, una excavadora de brazo largo y una cuadrilla de obreros. Ahorita hay que buscar las soluciones, somos gente de soluciones y lo primero es limpiar toda esa palizada para desahogar un poco el puente y es lo que hemos hecho. El alcalde de Santa Lucía señaló que esta estructura edificada en administraciones anteriores no está técnicamente diseñada y buscarán soluciones. Y vamos a hacer un trabajo junto con la prefectura para poder mantener la estructura del puente porque se puede caer. Luis Alfredo Zúñiga, Ecuador TV.
El Ministerio de Inclusión Económica y Social entregó ayuda a los damnificados por las inundaciones generadas por el desbordamiento de los ríos Yaupí y Chinquianas en el cantón Tiguinza, en la provincia de Morona, Santiago. Se entregaron ayudas humanitarias, alimentos, colchones, kits de ropa y juegos de vajillas a 53 familias que resultaron afectadas. Estas familias hoy día tengan un colchón seco, hoy tengan una cobija, una frazada y alimentación para llevar a su boca. Han pasado duros momentos, difíciles momentos, y me parece que lo que establecía como gobierno nacional era visitar y estar aquí presentes para ciertamente establecer un proceso de protección a las familias vulnerables en función de esta catástrofe que ha vivido distintas comunidades de Logroño y Tiguinza. Perdí todas mis cositas, ollas, platos, pero ahora ustedes que me están haciendo una ayuda, yo me siento feliz. Esa ayuda lo que me dan ustedes, yo siento mis hijitos también ahora no van a sufrir diciendo van a dormir más o menos, porque yo quedé sin ropa. Yo estoy recibiendo 3 colchones de cocineta, creo que está ahí, olitas, me están ayudando ustedes. Eso agradezco. ¿Cómo le va a servir eso a usted? Eso me sirve para comer, dar comer a mis hijitos. Noticias del mundo. En Perú, el presidente Martín Vizcarra extendió el estado de emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus hasta el próximo 30 de junio. Con esta decisión, el confinamiento en el país será de 3 meses y 15 días. En este nuevo periodo continuarán los toques de queda nocturnos, el cierre de fronteras y la prohibición de transporte de pasajeros internos, tanto terrestre como aéreo, pero se reactivarán algunos sectores económicos que se sumarán a los de primera necesidad que ya funcionaban desde el comienzo del estado de emergencia. Hasta el momento, Perú registra 111.000 contagios y más de 3.200 muertos a causa del COVID-19. Estamos aquí extendiendo el estado de emergencia hasta el día 30 de julio. Y nos estamos poniendo metas en todos los aspectos. Hasta el 30 de julio tenemos que duplicar nuestra capacidad de respuesta en salud. Si tenemos 1.000 camas UCI, tenemos que tener al 30 de julio 2.000 camas UCI. Si tenemos 10.000 camas hospitalarias, tenemos alcanzó las 36.393 muertes por COVID-19, tras sumar 351 fallecidos en 24 horas, por lo que la ministra del Interior, Priti Patel, advirtió de las sanciones que tendrán quienes incumplan las disposiciones. Realizaremos controles puntuales a mediados de junio para asegurar que las personas se autoaíslen y a los extranjeros que se nieguen a cumplir la medida se les puede negar la entrada. Mientras tanto, en España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que el país abrirá sus puertas a los visitantes a partir de julio, tras confirmar que el punto más crítico de la pandemia fue superado en su territorio. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. El mandatario también anunció el reinicio de la Liga Española de Fútbol y de otras actividades a medida que la pandemia se controla en el país. Sin embargo, los ciudadanos continúan con las protestas por el supuesto mal manejo de la emergencia sanitaria. España es uno de los países más afectados por la pandemia, con más de 28.000 muertos y casi 235.000 afectados. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y aunque el virus del COVID-19 no está completamente controlado en Hong Kong, los ciudadanos decidieron volver a las calles para protestar contra la ley de seguridad nacional planteada por el gobierno de Pekín. Los hongkonenses aseguran que esta ley atenta contra la autonomía que tiene la ex colonia británica
al igual que lo hacía la polémica ley de extradición. Las protestas en Hong Kong por esta causa ocurren desde hace varios años y se incrementaron considerablemente en los últimos meses. En esta ocasión, la policía de la ciudad lanzó gases lacrimógenos y usó cañones de agua para disolver a los manifestantes que se habían concentrado en el centro del distrito comercial de Causeway Bay. Y la pandemia del coronavirus obligó a miles de musulmanes a reinventar la celebración del Ramadán, el mes del ayuno. Este año, cerca de 1.8 millones de musulmanes lo practicaron a pesar del confinamiento. Mezquitas cerradas, cuarentena y temor al contagio con coronavirus marcaron las celebraciones del Ramadán este 2020. Cerca de 1.8 millones de musulmanes en todo el mundo debieron buscar nuevas formas de practicar el mes del ayuno y al mismo tiempo cumplir con el confinamiento dispuesto para frenar los contagios por COVID. Las mezquitas fueron cerradas, no se podía acceder a ese lugar en el que unirse en oración durante el Ramadán, por lo que hemos tenido que rezar en casa y hacer el iftar, es decir, romper el ayuno de manera virtual con amigos y familiares a través de Internet. Las obras de caridad hacia familias necesitadas se hicieron a través de mezquitas que recogieron comida y alimentos para ayudar a los más pobres. No obstante, en algunos puntos se hicieron excepciones y los templos abrieron en el último día del mes del Ramadán. En Nigeria, la policía se aseguró que la entrada a las mezquitas se realice con mascarillas y gel desinfectante, mientras que miles de mendigos fueron evacuados de las grandes ciudades para evitar la propagación del virus. Al contrario, en Afganistán, la multitud se agolpaba en los mercados a pesar de las medidas de cuarentena. Los expertos advirtieron que podría haber nuevos focos de infección, por lo que en Jerusalén, la mezquita de Al-Aqsa, el tercer sitio más sagrado del Islam, permanecerá cerrada por un tiempo más. Coralía Pérez, Ecuador TV. Y con esto nos despedimos. Les agradecemos como siempre por permitirnos ingresar a sus hogares. Hasta pronto.